Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de septiembre de 2016 y esto es La Contracrónica. Corea del Norte quiere seguir siendo el estado granuja por excelencia. Esta semana, hace un par de días en concreto, hizo estallar una cabeza nuclear dentro de su país, eso sí, que provocó un terremoto en la zona de 5,3 grados en la escala de Richter, es decir, un pepinazo en toda regla. Es la segunda prueba nuclear que hacen estos norcoreanos en lo que va de año y la tercera desde que en 2011 Kim Jong-un, a quien todos por supuesto conocéis, no en persona, pero sí le habéis visto la cara porque es inconfundible, pues bien, desde que este tipo llegó al poder. Lo de Corea del Norte es como un vecino molesto, imaginaos, una comunidad de vecinos, pues el vecino más molesto de todos, al que nadie chista porque está protegido por uno de los grandes propietarios de la finca. Más o menos viene a ser eso. Y que todos consideran ruidoso pero inofensivo. Nadie le habla, nadie quiere pararse a darle ni los buenos días, pero piensan o se plantean seriamente que no hay que tomar ninguna medida más importante porque no va a hacerles nada. Hasta la fecha lo ha sido, todo hay que decirlo, desde la guerra de Corea. Corea del Norte no... La guerra de Corea terminó en los años 50, es decir, han pasado 60 años y Corea no ha hecho nada. No ha hecho nada probablemente porque no ha podido, pero bueno. Al menos para el resto de vecinos, quiero decir. Es decir, han sido inofensivos para los demás. No así de puertas adentro, donde mantiene una espantosa tiranía, una tiranía dinástica, por cierto, desde hace ya 70 años. Corea del Norte es un país del que todos sabemos, pero que a la vez es quizá el más hermético del mundo, o probablemente el más hermético del mundo, no lo sé, Bután quizá, bueno, no, Bután creo que está más abierto, uno puede viajar más fácilmente. A Corea del Norte es realmente difícil viajar, hoy menos que hace unos años, cuando era directamente imposible. Si queréis ir allí, bueno, en España, siendo español no es tan chungo, porque uno de los embajadores internacionales de aquella tiranía es español, se llama Alejandro Cabo de Venos y organiza viajes. Pero vamos, que no es fácil. Hay que ir hasta Pekín y desde Pekín hay que pasar hasta Pyongyang y mil problemas. Hacen falta visados, te retiran el teléfono móvil, te ponen pegas con las cámaras de fotos, etcétera. No sé si habéis visto algún reportaje por televisión, pero es un país al que a mí no me importaría ir. El problema es que yo no puedo ir porque soy periodista y los periodistas tienen terminantemente prohibida la entrada en Corea del Norte, a no ser que vayan con un permiso especial del gobierno. Y por supuesto, si se viaja a Corea del Norte, se tiene que viajar en grupo y con un miembro del gobierno que ejerce, pues supongo que de policía político y ya de paso de guía, suele hablar el idioma de los turistas. Y para enseñar el país, bueno, el país es un decir, Pyongyang, la plaza Kim Il-sung y 4 cosas más, bueno, y la frontera con Corea del Sur. Es de hecho Corea del Norte el último estado leninista del mundo, más que leninista, stalinista del mundo. Cuba a su lado es lo más parecido a los Campos Elíseos. Con esto no estoy diciendo que Cuba sea buena, todo lo contrario, pues imaginaros una Cuba hipervitaminada. Pues una Cuba hipervitaminada, llevado el socialismo casi a su última conclusión lógica, ahí tendríamos a Corea del Norte. Pero vamos, no os voy a hablar de Corea del Norte porque la Contracrónica ya sabéis que es un programa de actualidad, no más de coyuntura que de estructura. Podría dedicarle la media hora o por lo menos 25 minutos a hablar de lo que es aquel país porque siempre me interesó bastante. Pero vamos, este no es el espacio. Si queréis saber algo sobre Corea del Norte, información hoy por hoy sobra. En los años 90 no era tan fácil, era muy complicado llegar a informarse de qué sucedía dentro de Corea del Norte. Bueno, eso era prácticamente imposible, pero como era Corea del Norte implicaba leer muchísimo, patearse Madrid entero intentando conseguir libros o hablar con alguien o leer algo en otro idioma. Hoy es bastante más sencillo. No os voy a hablar de esto porque no es el lugar, ni tampoco de su opresivo sistema político. Una cosa muy rara que llaman Juche allí, que es una mezcla entre nacionalismo, socialismo, es una versión del marxismo, una interpretación a la oriental, a la coreana, del marxismo-leninismo. Una cosa también, tiene una torre ahí en el medio de Pyongyang, una torre es un monumento, un monolito Juche. Repito, lo podéis ir a mirar, es digno, como mínimo, de ser visto y de ser leído.
Yo sinceramente espero que este experimento acabe mañana por el bien de los 25 millones de norcoreanos, pero que mientras exista merece la pena trabajárselo y estudiárselo. Pues bien, no os voy a hablar de todo esto, sino del follón que se ha armado esta semana a cuenta de esta prueba nuclear. El fruto, sin duda, obviamente, la prueba nuclear de ese sistema político. Una cosa está relacionada con la otra. Ningún país se pone a hacer estas cosas más allá sin... Estados Unidos hace pruebas nucleares, bueno, hace pocas, hoy se hacen ya muy poquitas. Francia hizo unas hace 20 años, puede ser, en el 95, 96. Los que tengáis edad os acordaréis de aquellas de Mururoa, que en el atolón de Mururoa, en la Polinesia francesa, que se armó un escándalo de 1000 demonios, los de Greenpeace. De hecho, Forges en España llegó a firmar todas sus viñetas con Mururoa te amo. Bueno, ni que hubieras estado allí, ni que te hubieras bañado en sus playas. Bien, en este caso, por supuesto, nadie ha dicho nada. Nadie, ningún viñetista ha puesto, no sé dónde lo estallaron, Corea del Norte te amo, ni nada por el estilo. Ya sabéis que dependiendo de quién haga las pruebas, pues se merece la reprobación de la inteligencia o no se la merece. En este caso, obviamente no se la merece porque la izquierda occidental con Corea del Norte no se enorgullece de ella porque es imposible enorgullecerse de una cárcel como esa, de ahí que prefieren no hablar del tema. Gran parte de lo poco que se conoce y lo poco que se denuncia a Corea del Norte es precisamente porque la izquierda estadounidense y europea prefieren, es como el hijo tonto que les ha salido o el hijo fanático que les ha salido y prefieren que no se vea, o directamente el hijo feo que les ha salido y prefieren no sacarlo demasiado a la calle, no vayan a echarle la culpa a los padres. Bien, el follón que se ha armado, que os comentaba por el tema este de la prueba nuclear, puede terminar armando, si esto escala, obviamente, un lío monumental, pero a nivel global. Es decir, que va a ir mucho más allá de la península coreana y nos va a terminar afectando a todos. Todo esto si no se pone coto a los delirios de su líder supremo. Y lo del líder supremo no lo digo con recochineo, es que él se hace llamar así. Tanto él como su padre como su abuelo se hacían llamar así. La bomba que estallaron el otro día, que era la segunda en este año, la primera la hicieron estallar en el mes de enero. Los expertos han calculado, porque anduve buscando a lo largo del día de hoy de cuántos megatones había, que no, porque no creo que puedan todavía fabricar bombas tan grandes, pero cuántos kilotones era. Que para que os hagáis una idea, las bombas de Hiroshima y Nagasaki rondaban los 15-20 kilotones. Pues bien, la que han hecho estallar tenía entre 10 y 20, es lo que han calculado. El gobierno de Corea del Norte evidentemente no ha emitido ninguna nota de prensa diciendo pues la hemos tirado de esto, pero por los efectos y tal. Evidentemente es algo pequeño, muy lejos de los grandes monstruos de varios megatones de arsenales como el soviético en su tiempo o el norteamericano, esos arsenales de la Guerra Fría. Los soviéticos llegaron a fabricar una, la llamaban la Tsar Bomba. Bueno, ese nombre de Tsar Bomba se lo pusieron los americanos, que tenía 50 megatones. La probaron en Nueva Zembla, en el océano glacial ártico, creo que fue en 1961, poco antes de la crisis de los misiles. Nikita Khrushchev le había advertido a los americanos que iban a ver, y caray si vieron. Hay fotografías, podéis buscarlo en Google, se llamaba Tsar Bomba. Evidentemente no es nada ni remotamente parecido a la Tsar Bomba, pero bueno, precisamente que sea pequeño es preocupante. Y diréis, bueno, pues si es pequeño, poco daño podrá hacer. Ojo, una bomba de 10-15 kilotones, una ciudad como Hiroshima, fijaos cómo la dejo. Imaginaos que eso lo tienen encima de Seúl, que está muy cerquita, ¿no? Y que sea pequeña además tiene un problema añadido. Y es que es fácil de transportar. Es fácil de cargar en una ojiva nuclear, en un misil, y la pueden mandar muy lejos porque pesa poco. Y más con las innovaciones que está habiendo en este campo, innovaciones de las que presumen los ingenieros nucleares norcoreanos, que son capaces, según han dicho, esto sí lo han comunicado al mundo, que están investigando mucho para miniaturizar las armas nucleares y poder encapsular bombas de 10, de 15 kilotones en misiles pequeños, lo que supondría, no voy a decir que lleguen a Estados Unidos, pero sí que lleguen tranquilamente a las islas japonesas y, por supuesto, a toda Corea del Sur. Es decir, pasarían de ser simples armas tácticas a convertirse en armas estratégicas. Y un arma estratégica nuclear es un problema serio. Si a eso le sumamos que llevan tiempo probando misiles balísticos capaces de volar más de 1000 kilómetros, es decir, de llegar a Japón, a la isla principal de Japón, que
que les pilla al otro lado del mar, relativamente cerca, pero lo suficientemente lejos como para que no pudiesen llegar hasta ahora. El otro día, cuando empezaba la cumbre del G20, os lo contaba en la contracrónica de, creo que fue el lunes pasado o el martes pasado, decía que a Obama se le respeta tan poco, o a esta reunión se le respeta tan poco, que los norcoreanos habían hecho una prueba de misiles balísticos. Pues si sumamos los avances en cabezas nucleares con las pruebas que están haciendo con nuevos misiles balísticos, tenemos el retrato completo. Podéis arguir, pues no sé, que no pasa nada, que nunca realmente estos tipos han hecho nada, que llevan así mucho tiempo, que han hecho muchas pruebas nucleares, no tantas, pero bueno, que llevan metiendo miedo al mundo desde hace muchísimos años y que hasta ahora se han comportado. Claro, este argumento es fácil de desmontar. Bien, es que el día que presenten un problema ya será demasiado tarde para resolverlo. Es decir, el drama de las armas nucleares es que el daño que hacen es tan grande que, fijaos lo de Hiroshima, es decir, está el coste que tienen, qué solución tiene, porque todo tiene solución en la vida. Pues, claro, es una solución que va a llegar tarde necesariamente, ¿no? En el caso de que haga algo, es decir, que esta misma bomba de 10-15 kilotones que hizo estallar el otro día bajo tierra en su propio país, la tirase sobre Corea del Sur, pues la factura en vidas humanas sería insoportablemente alta. Amén del caos económico que desataría en todo el mundo. Tokio y Seúl, insisto, están en su radio de acción y son dos ciudades gigantescas, muy pobladas, y ciudades centros claves, centros financieros e industriales claves para la economía mundial. Así las cosas, solo nos queda preguntarnos qué se puede hacer frente a una amenaza explícita de un fanático ideológico, que no otra cosa es Kim Jong-un, que es tan extravagante como su padre y tan decidido a hacerse notar como su abuelo. Porque en Corea del Norte hay 3 generaciones ya de la misma familia gobernando. El abuelo, que fue Kim Il-sung, gobernó del 48, creo, hasta el año 94. Su padre, Kim Jong-il, del 94 a 2011. Y el hijo, Kim Jong-un, hay que apuntarse estos nombres porque si no se te olvidan fácilmente o los dices mal, pues desde 2011 hasta la fecha presente. Kim Jong-un además es muy joven, creo que debe tener poco más de 30 años, porque llegó al poder con poco menos de 30, así que debe rondar 32 o 33 años. Luego todo nos cuenta que o se trata muy mal, es decir, que se dedica a vivir muy mal y se maltrata mucho el cuerpo. Tampoco es que se lo trate muy bien y no hay más que verle, pero bueno, hasta ahora todo lo que se sabe es que tiene un poco de sobrepeso y de eso se puede vivir muchos años. Pero bueno, que todavía le queda bastante, que no es ni muchísimo menos un líder ajado y envejecido como pueden ser los hermanos Castro en Cuba, que todo lo que hacemos los anticastristas de dentro y de fuera de la isla es esencialmente deshojar la margarita, a ver si esto se termina ya, porque a ver si antes del final de la década los Castro, por mucho que vivan y por muy longevos que sean, todavía no han descubierto la inmortalidad. Kim Jong-un tampoco, pero es que a Kim Jong-un, si tiene 32 o 33 años, le queda mucho por delante. Con Corea del Norte, si miramos un poco la historia de las relaciones o de las no relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, se ha intentado prácticamente todo en los últimos 70 años, desde la Guerra de Corea. Es una guerra que, por cierto, no ha terminado. Se firmó un armisticio que puso fin a lo que fue la guerra, es decir, a lo que fue un alto el fuego, esencialmente, pero no hay tratado de paz. De ahí que haya un área desmilitarizada, están las famosas casetas que veréis en algunos reportajes, en algunos documentales. Hay uno nuevo, por cierto, dirigido por un español, que se llama, dirigido y presentado, que se llama The Propaganda Game, y lo tiene en Netflix. Yo lo vi en Netflix hace unos meses.
Y está hecho en inglés. Se ve que este hombre ha querido darle distribución internacional y hay que verlo subtitulado, porque ni siquiera, yo por lo menos la versión que tenía en Netflix, ni siquiera la tenían doblada al español. Pero vamos, el director y presentador y entiendo que hasta guionista de toda esta historia es español y madrileño para más señas. Entonces ahí se puede ver porque él viaja hasta la zona, él viaja con Alejandro Cao de Venós y viaja hasta la zona desmilitarizada. Y ahí se ve bien cómo están todavía los soldados puestos como si se fuesen a reanudar las hostilidades pasado mañana. Bien, Estados Unidos y Corea del Norte, dos países que formalmente todavía están en guerra, o Corea del Sur y Corea del Norte formalmente están en guerra, pues bien, en estas relaciones extrañas, de los son 70 años, es muchísimo tiempo, se ha intentado de todo, como os decía, empezando por las sanciones, que es lo primero que os habrá venido a la cabeza. Bueno, ¿y si se les sanciona? A los estados granuja, a los estados canalla, a los rogue states estos, al eje del mal se le ponen sanciones, como se le puso a Serbia, como se le puso a Libia, como se le ha puesto a Siria, y más, o a Irak en su momento, y eso, de una manera u otra, surtirá efecto o surtirá el efecto deseado. Bien, las sanciones no han funcionado nunca. No funcionan y no funcionarán. Es así de sencillo. Las tiranías no funcionan, funcionan en las democracias y en los países libres, donde efectivamente si mañana en España nos pusiesen un régimen de sanciones serio, pues de un modo u otro esto terminaría en protestas en la calle, pues porque la gente vería que le faltan cosas, que se va la luz y cosas por el estilo, pero ¿quién se va a manifestar en Corea del Norte porque no hay de comer? Pues si no hay de comer te mueres y no pasa nada. Se ha muerto muchísima gente de hambre allí en el último medio siglo. Y luego hay dos cosas importantes. Una, Corea del Norte no tiene economía propiamente dicha. Aquello es un cuartel. Es decir, si les metes sanciones de tipo económico, dices, lo van a sentir. Bueno, ya lo sienten porque viven en un cuartel. Ya no hay más que ver lo delgaditos que están en estos reportajes. Es un país que ha pasado realmente hambrunas, especialmente en los años 90. Un país donde no hay tiendas, donde no hay nada, donde se vive con una economía de guerra. Y luego, la otra cosa que hay que tener en cuenta con esto de las sanciones es que los chinos, Corea del Norte hace frontera un trocito con Rusia, pero el resto, su gran frontera es con China, pues bien, los chinos se pasan las sanciones por el arco del triunfo. La frontera entre los dos países es muy grande, está abierta y seguirá estando abierta. De hecho, el cordón umbilical que mantiene, no voy a decir a la no economía de Corea del Norte, sino a la élite de Corea del Norte, la que les surte de yuanes, de dólares, de turistas, porque entran turistas chinos, es China. Así que las sanciones tampoco importan mucho. De hecho, siguen construyendo armas, lo que significa que tienen que comerciar con alguien, porque no todos. Corea del Norte es un país muy pequeño, es un país del tamaño de Honduras, no es como la Unión Soviética o la propia China, que a fin de cuentas son países tan gigantescos que pueden proporcionarse prácticamente todo, pueden ser autosuficientes o vivir con el sueño de la autarquía, no así Corea del Norte. Corea del Norte, al ser pequeñito, ya repito, Honduras, pues necesita comerciar, aunque sea de pocas cosas, aunque sea para fabricar armas. Bien, así que las sanciones yo veo que bien, bueno, no está mal. Las últimas se las impusieron ahora, en el mes de marzo, creo que fue, a raíz de la prueba nuclear que hicieron en el mes de enero, y ya está, pero no sirven absolutamente para nada. Otra medida a tomar sería reforzar las defensas de Corea del Sur, otra posibilidad. Claro, no hay defensa 100% efectiva, no lo olvidemos. Y el régimen además se lo tomaría como una carrera. Es decir, cuanto más te armas tú, cuanto más se arma Corea del Sur y más dispositivos pone contra mis armas, más me armo yo. La clásica carrera, la clásica escalada armamentística. Sintiéndose además los norcoreanos o el dictador sintiéndose legitimado para ello. Corea del Sur es un país que ya está bien defendido, pero claro, no hay un 100% de seguridad nunca. Nada es completamente invulnerable, porque la invulnerabilidad es y cuando digo invulnerabilidad es estrictamente el significado del término, sin que seas inasequible a cualquier tipo de ataque, no existe. Ni los Estados Unidos lo son y a la vista está. El Rearme del Sur, es decir, en el caso de que se escogiese esa vía, que es una posibilidad, sobre todo si a la Casa Blanca llega un presidente más belicista que Barack Obama, incluyendo, por ejemplo, no sé, un ambicioso escudo antimisiles de estos como el que iba por ahí vendiendo y colocando George Bush en mejores tiempos, pues eso presentaría un dilema bastante interesante.
¿Por qué? No tanto por Corea del Norte, sino por el vecino, sino por China, que a fin de cuentas, pase lo que pase con Corea, todo pasa por China. No lo olvidemos. Bien, los chinos tienen un arsenal nuclear pequeño pero suficiente. Y no lo han hecho crecer porque China está en otra historia desde hace ya bastantes años. Está en enriquecerse, en convertirse en una potencia económica, en hacer que sus ciudadanos, sus habitantes coman 3 veces al día, a ser posible caliente y a ser posible carne o proteína animal. Es decir, el desafío de China desde las reformas de Deng Xiaoping es otro. Pero bueno, eso no quita para que tengan un pequeño arsenal nuclear. ¿Qué pasaría si los Estados Unidos se sobreprotegen, ¿no? Pues sobreprotegen a sus aliados mediante un escudo de estos? Ese arsenal se verían impelidos a aumentarlo. Luego se daría el caso, caprichoso sin duda, de que queriendo desarmar a Corea se terminaría rearmando a China, que se sentiría intimidada. Por último, quedaría sentarse a negociar. Pero para negociar hacen falta 2. Y uno de ellos no quiere. Así que la cosa es bien simple. Asunto zanjado. Oye, Kim, que quiero que dejes de hacer pruebas nucleares. Incluso quiero que dejes de tener armas nucleares porque tu vecino del sur no las tiene. Y porque además no las necesitas porque no tienes ninguna amenaza. Y en ese caso yo seré generoso con ayudas, con créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues si el otro no se quiere sentar no sirve para nada. Entonces, llegados a este punto, ¿qué salida queda? Es decir, ¿qué salida le podríamos dar? O le podrían dar los gendarmes del planeta, como los Estados Unidos o la propia China. Pues yo creo que la única que funcionaría es la que ya se aplica en cierto modo, que es la de la disuasión de toda la vida. Es decir, bien, tú haz lo que creas conveniente hacer. Sigue haciendo pruebas nucleares. Te vamos a sancionar, vas a ser un apestado mundial. Ahora bien, al primer ataque le va a suceder la destrucción de tu régimen. Eso es la disuasión. Es de hecho, la disuasión es lo único que funciona con los matones. Ya sea en la escuela, ya sea a nivel internacional. Con un matón lo único que funciona es disuadirle. Que sepas que te va a pasar esto. Tienes que asumirlo desde el principio. Kim Jong-un es un hijo de puta peligroso. Pero no está loco, aunque lo parezca. Mide bien sus pasos porque quiere entregar el país a su hijo. El día de mañana, dentro de muchos años, pero quiere entregar la finca a su hijo. Y todo esto, a fin de cuentas, esto de las detonaciones nucleares, los misiles balísticos, estos numeritos, lo hace por una mezcla de arrogancia, de exhibicionismo y de control interno. Un país que vive en permanente estado de guerra necesita estos espectáculos como combustible de su propaganda, y la propaganda en Corea del Norte es omnipresente, a todas horas y en todo lugar. A más largo plazo, no sería mala idea que China se implicase y facilitase un recambio en la cúpula dirigente del país. Es decir, que hiciese lo posible porque Corea iniciase una transición de estilo chino, como se ha hecho en Vietnam, por ejemplo, se ha hecho en toda Indochina. Una cosa así. Es decir, eso, el problema es que yo creo, es mi opinión, que invitaría a la reunificación de las 2 Coreas. No tardaría en tener como consecuencia no deseada la reunificación de las 2 Coreas. Y eso probablemente a China, probablemente no, seguramente a China no le interesa, porque sería tener a los Estados Unidos o haciendo frontera con un aliado muy cercano de los Estados Unidos. A Estados Unidos ya no le haría falta tener tantos soldados destacados ni tanta fuerza en la península de Corea porque ya no habría ninguna amenaza directa, pero bueno, en fin, se me está yendo el tiempo ya, se me ha ido el tiempo ya. Como podéis ver, es un tema espinoso, bastante espinoso, porque, a ver, de no serlo, la verdad, ya se habría resuelto. Nosotros tenemos un proyecto colectivo, nosotros vamos pim, pam, propuesta. Pim, pam, propuesta, pim, pam, propuesta. Esa es la diferencia entre los de izquierdas y los que no saben lo que son. Pim, pam, propuesta. Pim, pam, propuesta. Pim, pam, propuesta. Ellos proponen, tú pagas. Hace un par de días me comentaron, o llegó a mis oídos, mejor dicho, que en Getafe, que es una ciudad dormitorio al sur de Madrid,
han propuesto su alcaldesa, que se llama Sara Hernández y es del PSOE, gobierna con el apoyo de el Podemos de allí, que creo que se llama Getafe ahora, o ahora Getafe, pues han propuesto crear una cosa que se llama Red Antirrumores. Cuando lo leí, bueno, a ver, esto llegó a mis oídos, no llegó a mis ojos. Yo leí lo de Red Antirrumores y automáticamente entré como un poseso a la noticia. Dije, bueno, esta es la mega propuesta. ¿Qué es eso de la Red Antirrumores? Yo no sabía que existía. Luego investigando y tirando del hilo del ovillo he encontrado que esto de las redes antirrumores es algo muy popular y que se están poniendo por toda España. Yo dije, bueno, ¿cómo que una red antirrumores? ¿Qué más va con cargo al presupuesto? Como os podéis imaginar, no hay nada. Estos tipos, todas las propuestas nos cuestan dinero. Bueno, pues la cosa que va a hacer en concreto el Ayuntamiento de Getafe es una red antirrumores, bien, orientada a mejorar la convivencia en la ciudad y acabar con los estereotipos. Dice, literalmente. El objetivo principal de esta propuesta es luchar contra los delitos de odio y la xenofobia, según cuenta pues la concejala de Cultura y Convivencia de esta localidad. Pues nada, van a hacer una campaña visual en el boletín municipal, en la página web del ayuntamiento, van a emplear a unas cuantas asociaciones y voluntarios, que se les va a formar, lógicamente, para que enseñen a los getafeños a no juzgar de manera discriminatoria. El proyecto también contempla informar a la población sobre, bueno, pues no sé, lo que deben de pensar, o mejor dicho, lo que no deben de pensar. A mí esto de la red antirrumores primero me hizo gracia porque me parecía muy del siglo de oro. De todos es conocido el famoso mentidero de la villa, de la Villa de Madrid, quiero decir, donde en tiempos pasados pues es donde estaban las noticias. Había que ir al mentidero para enterarte de los rumores que había. Esto es cargarse en principio, pues esto es cargarse el mentidero. Y una ciudad, toda ciudad, por pequeña que sea, necesita su mentidero. Hoy los mentideros son básicamente los periódicos de internet. Pero no, vi que los rumores iban por otro lado. Es una especie, lo han llamado así, rumores. Me recuerda a estas ligas antidifamación que hay en los Estados Unidos, que llevan muchos años operando, y que es... lo que pasa es que las ligas antidifamación en Estados Unidos, creo que las inventaron los judíos, era para protegerse, minorías, de bueno, estos tipos nos están difamando, vamos a ver si nos protegemos, lo cual no me parece mal, no deja de ser un lobby. En este caso es hacerlo desde el ayuntamiento, desde los poderes públicos. Bien, buscando esto dije, bueno, esto de la red antirrumores no puede ser un invento getafeño, porque al final de la noticia esta que había leído me venía que era una cosa que ya se estaba haciendo en otros lugares como Barcelona, Guecho en Vizcaya o Fuenlabrada. Pues existen muchos más sitios, y esto se lo digo ya a la periodista del Mundo que lo hizo. Existe en Andalucía en prácticamente todos los lugares, hay algo parecido a la red antirrumores, que es una de estas cosas nuevas que dentro de 3 o 4 años nos parecerá normal. Y lo que me gustaría a mí saber de estas redes antirrumores, a mí que me digan que no tengo que decir esto o lo otro, pues me da igual, porque mientras no tenga capacidad de ley, es decir, mientras estos tipos no te puedan sancionar por contar un chiste, por ejemplo, pues bien, cada uno que haga lo que quiera. Me molesta que se gasten el dinero público en esto. Es decir, me parece que la manera de luchar contra los delitos de odio, si es que se han dado delitos de odio, es la ley. Ya está, es el Código Penal, ni más ni menos, o el Código Civil, dependiendo de la ofensa. Pero de ahí de crear todas estas burocracias innecesarias que cuestan dinero, que además son fácilmente instrumentalizables desde la ideología, pues no sé yo. Pero bueno, ya sabéis, las modas, cuando empieza algo con una moda, no hay quien lo detenga y se pone a extenderse por España como una mancha de aceite. Seremos nación de naciones y lo que queramos, pero al final las tonterías las compramos todos juntos con una entrega acojonante. Muy bien, queridos amigos, pues esto es todo por hoy. Espero que este Pim Pam Propuesta, por cierto, llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer un Pim Pam Propuesta, pero es que estos cabritos se toman muchísimo tiempo de vacaciones, ya sabéis, llevo sin hacer propuestas desde julio, y metiéndola con calzador la de julio. Y si no gobiernan y si están de vacaciones, pues no hacen propuestas, y si no hacen propuestas, pues no hay esta sección, que es probablemente pues la mejor de la Contracrónica, porque es la última y es con la que más ilusionado estoy. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.